Cierta ocasión, mientras escuchábamos un sermón de parte de un típico asalariado, que además de todo, para peor de males, ingresaba en el tema para su propia sanación, pues no pasó del verso 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Con sumo cuidado trató de tocar el tema, que por medio de la cita que presentaban al inicio, le revelé el tema a uno de los congregados, que al comprobarle que efectivamente de eso se iba a escudar dicho pastor, no esperé ningún reconocimiento de que efectivamente tenía razón, porque estábamos atentos a su interpretación en su salón. Pero aún así pudimos divisar a distancia esa mirada que nos decía: tenías razón. Hemos de saber que, en cierta manera, podemos decir de que en cierto modo se nos necesita como para estarlos corrigiendo, aunque para ello, como decía un exministro, se tenga que cacarear en patio ajeno discutiendo, así como Pablo en la sinagoga, para que luego se contraiga a sí mismo y cambie su discurso, aboliendo lo antes dicho por medio de su testimonio, señalando que ahora la escritura no se hizo para disensión. Defender la fe discutiendo en sábado, la palabra no se hizo para discusión. Como les confesé en anteriores temas, una es estar atento, estar dentro de cuatro paredes, y otra muy distinta es seguir el consejo de Cristo de hacer de tu devoción completamente a solas ante tu Padre. Vamos a revelarles a todos ustedes una de las tantas variantes, interpretaciones del cruce entre concordancias o bien en paralelo entre el Salmo 23.1 y Juan 10.11, para demostrar con ello la terrible alteración que nos presentan hoy día las versiones modernas. Y eso sin la necesidad de hacer mucha consulta técnica teológica, como para llegar a esa verdad, que no se necesita caer en esa trampa que nos dicen que solo los teólogos becados de Roma tienen la facultad de leer interpretándonos a nosotros las escrituras. Eso es una falsa aseveración, con el único objeto por el cual, así mismo en el pasado, nos habían arrebatado la Biblia en tiempo de la Inquisición, que lo único que están logrando hoy día en forma imaginaria es un tipo de sustitución, o bien en su defecto un anticristo, bastante encubierto en todo el sistema disque de adoración actuales, de lo cual deberíamos tener sumo cuidado. Lo que nos están aplicando sería un amancillamiento con una verdad falsa. Solo quisiéramos que comparen y miren a qué se les asemeja más a una verdad más completa, eso sí, visto a través de toda la escritura. Porque una cosa es creer una profesión de fe y otra muy distinta es negarla sin que todos ustedes se den cuenta de ese hecho. Lo cierto del caso es que existen muchas más verdades de las que no nos han contado, que solo a través de la arqueología e indicios históricos, sobre todo en lugares bíblicos por excelencia, estos arrojan mucha verdad. Trata solo de imaginar el momento en que David compuso este salmo. Al tomar al cordero en sus regazos, supuso que él mismo se tipificaba en lugar de Dios, y el cordero que tenía era él mismo. O por el contrario, al contemplar a diario a sus corderos y su conducta, podría haber reflejado al Cordero de Dios, que en un futuro quitaría el pecado del mundo. Nuestra problemática actual es haber sido nacido en tiempo en que predomina el reino de la confusión. Nuestras limitantes serán las modernas versiones bíblicas a nuestra disposición, que en lugar de aclarar, tratando de adaptar cada vez más a nuestras idiosincrasias, culturas, y adaptándolo a nuestros idiomas, forma de lenguaje, lo único que han logrado es fundar el imperio de la confusión más de la cuenta, por lo que nuestro deber es buscar la verdad por nosotros mismos. Por ejemplo, el Salmo 23 en su introducción, en paralelo con Juan capítulo 10, en sus inicios nos da la impresión de que Jesús es ese pastor, que Jehová
Yeshua mismo es Jesús en persona. Pero resulta que al leer exactamente la misma cita del Salmo 23.1 en una versión más antigua, como puede ser la de Martín Lutero en 1535, nos declara una traducción completamente distinta que hace señalar más bien a la figura del Cordero, que mientras versiones modernas declaran más inclinadas a favor de la doctrina de la prosperidad, señalando ese versículo, nada me va a faltar. La versión original, otra cosa nos está declarando, que va más de acuerdo con esa fe que el justo necesita para poder sobrevivir. Comparemos ahora las versiones modernas, que la mayoría señalan lo mismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras que la traducción en la versión 1535 en sí sería algo así como Jehová es mi sustentador, que fue lo mismo que declaró Abraham. Jehová Jireh, Dios se suplirá de un cordero para el sacrificio, que traducido es exactamente lo que repite Pablo: en su don descendido del cielo, su gracia es suficiente para mí, y nada me faltará. No me faltarán dineros ni posesiones. ¿A eso se está refiriendo? No, para nada. Por lo tanto, puedo ver que no me falta. Nunca me dejas. Esto mismo reflejado en las mismas palabras de Cristo al ascender al cielo, al despedirse de sus discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo comparamos con el reclamo de Cristo a Pedro con respecto al apóstol amado: y si yo quiero que sobreviva hasta que yo regrese, ¿y qué de ti? Es como si le hubiese dicho: ¿y a ti qué te importa? Pues se pensó que ese discípulo nunca iba a morir, que su venida, sus juicios, que su venida en juicios, 33, año 33, sumado 37 años que restaban, serían 70 años en la visitación de sus juicios en el año 70. Muy bien. Lo mismo dice la Biblia acerca de los salmos, refiriéndose a lo mismo: mi porción es Jehová, mi herencia es Dios. Marta, Marta. María tomó la mejor parte: escuchar a los pies de Jesús, mientras roció anticipadamente perfume para su sepultura. Fue la primera en aparecer en su resurrección. Jesús nos entrega el agua que nos da vida, porque solo de pan vivirá el hombre, mientras Dios entrega el cordero del sacrificio. Dicho correctamente, entonces traducido a la versión que sería la más correcta, diría de este modo: Dios suplirá un cordero, por lo tanto, puedo ver que no me faltará. Puedes ver en esta pequeña reseña bíblica todo un conjunto en armonía de la escritura. Dejamos hasta aquí esta meditación para que reflexionen en qué es lo que nos están entregando. Si es la fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, o es asolapadamente la doctrina de la prosperidad. Hasta pronto. Mi porción es el Señor, lo único constante es su amor, y mi alma lo sabe. Y